Bueno, les estaba diciendo, entonces conforme esta altura respecto al plano de tierra, conforme esta altura va creciendo, pues se van creando estos lóbulos secundarios, o estos lóbulos adicionales que dice el libro. Y nos lo representa justamente con esa figurita, esa figura 4.15 que viene en el libro. Y nos dice que a partir de 3/8 de lambda empiezan a surgir lóbulos secundarios. Es decir, si vemos esta línea continua, bueno, pues aparece justamente aquí este lóbulo secundario, este que tenemos aquí. Es decir, no solamente tenemos el principal, sino aparece un secundario. Si seguimos creciendo la altura respecto del plano de tierra, este valor de h, cuando lo hacemos igual ya con 1, bueno, pues lo que termina ocurriendo es que ya tenemos varios lóbulos secundarios. Es esta línea punteada. Y aparecen al menos 2 lóbulos adicionales al lóbulo principal. De tal manera que esta adición de lóbulos al lóbulo de radiación principal, pues surge de esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación 1.13. Y es lo que nos muestra esta figura 4.15. Esta figura 4.15 lo que nos está mostrando básicamente es cómo es que van creciendo o van saliendo nuevos lóbulos adicionales a partir de esta ecuación. Entonces resulta que los lóbulos adicionales no solamente van a surgir por la longitud de la T, sino también en este caso, cuando están sobre un plano de tierra, van a surgir por la distancia de separación respecto del plano de tierra. Entonces tenemos 2 fuentes de lóbulos secundarios. Una es la longitud L, cuando sea mayor a 1.25 veces lambda, y 2, cuando la altura respecto al plano de tierra sea mayor a 3/8 de lambda. Entonces esos 2 datos pues, son importantísimos, hay que marcarlos o ponerlos ahí en color rojo, marcarlos porque son puntos importantes en el diseño de antenas. Okay. Una vez definido eso, pues ya tenemos las ecuaciones de campo eléctrico y por supuesto las de campo magnético, producidas en este caso por el dipolo vertical sobre un plano de tierra, que son estas que es esta que tenemos aquí, esta 110. Voy a ponerla ahí en un recuadro en color rojo y voy a remarcar lo siguiente. Esta ecuación de campo eléctrico tiene 2 condiciones. Dice que el campo eléctrico va a ser mayor que 0, es decir, va a ser diferente de 0, cuando z, el valor de z, sea mayor o igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente significa que va a haber campo por encima del plano de tierra. Por encima del plano de tierra vamos a tener campo. Pero esta ecuación también nos dice que el campo eléctrico en θ va a ser igual con 0 para valores menores que 0. ¿Qué significa? Bueno, pues significa en esencia que no hay campo por debajo del plano de tierra. Y eso es muy lógico, ¿no? Es decir, por debajo del plano de tierra no habrá campo porque las condiciones que veíamos en nuestro curso de campos y ondas, cuando tenemos una interfaz con una superficie conductora o con propiedades conductivas, pues el campo eléctrico se desvanece en esa interfaz. Eso se le llama una condición de frontera. Entonces aquí tenemos la aplicación más clara de una condición de frontera para una superficie conductora, que en este caso es el plano de tierra. Conforme Z se convierte en un valor negativo, en ese momento, o más bien se convierte en 0 y después en valores negativos, en ese momento el campo eléctrico proveniente de este dipolo vertical colocado sobre el plano de tierra, el campo eléctrico se hace 0. Y es lo que nos dice justamente esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Dice que el campo eléctrico pues tendrá esta forma, ¿no? Si se fijan, básicamente es la de un dipolo infinitesimal, con la adición de lo que tenemos ahí entre corchetes,
Y que para cualquier otra condición va a ser cero. Es decir, para cualquier valor de Z menor que cero, el campo eléctrico va a ser cero. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Y básicamente es que por debajo del plano de tierra, aquí abajo, no hay campo. Cero campo. Solamente por la parte de arriba. Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que siempre hemos hecho o lo que sea, o el procedimiento que se ha visto en los demás tipos de antenas. Ya conozco la intensidad de campo eléctrico, puedo conocer la intensidad de campo magnético, a partir de esas dos puedo conocer la potencia. Y en este caso en particular, pues la que nos interesa es la potencia radiada. ¿Por qué nos interesa la potencia radiada? Bueno, es muy sencillo, porque a partir de esa potencia radiada podemos conocer la intensidad de radiación, la directividad, la resistencia de radiación, etcétera, es decir, todos los demás parámetros. Bueno, son la potencia total radiada encima o por encima del plano de tierra, tendrá esta forma. No es otra vez más que la integral de superficie de la densidad de potencia de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado sobre eta, sobre 2 veces eta. Entonces, aquí nos dice básicamente que esta potencia radiada tiene esta fórmula. Si se fijan, no es más que lo que hemos visto para los otros tipos de antenas. Es otra vez una integral, donde estamos multiplicando básicamente el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, por ese término R cuadrado seno de θ. Y eso es lo que nos permite en esencia determinar la potencia en la dirección radial de la intensidad en este campo de potencia radial. Y por eso se llama potencia radial, porque está en la dirección radial. Bueno, al desarrollar esa integral proveniente de la ecuación que vimos hace un momento, de esa que tenemos aquí, cuando esta ecuación de campo eléctrico la utilizamos en esta ecuación, en esta 114, la metemos justamente aquí, en este término, la hacemos al cuadrado y sacamos su integral, pues lo que nos resulta es la ecuación 115. Y esa ecuación 115, si se fijan, nos empieza a hacer una ecuación bastante compleja. Básicamente nos pone ahí un término entre corchetes, que es el constructor del diagrama de radiación, de potencia. Y si se fijan, de manera muy interesante se empiezan a involucrar los términos H, es decir, la altura sobre el plano de tierra. Ahí tenemos la altura sobre el plano de tierra y esta básicamente nos dice, esta ecuación nos dice que el diagrama de radiación es totalmente dependiente de la altura sobre el plano de tierra. Y como acabamos de ver en la figura 4.15, es cierto, es decir, cada vez que crecemos la longitud o la distancia de la antena respecto del plano de tierra, se van a ir formando lóbulos secundarios. Y entonces básicamente lo que nos dice. Adicionalmente indica que para cuando el producto K por H tiende a 0, entonces se puede expandir en series senos y cosenos, y entonces la potencia es el doble de la de un solo elemento. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que si tenemos un dipolo sobre el plano de tierra a una cierta altura, sobre el plano de tierra, esta altura H, básicamente cuando este producto K por H tiende a 0, entonces la potencia radiada por esta antena o un punto de observación P, por teoría de imágenes, nos va a decir básicamente que la potencia en el punto de observación P va a ser igual a 2 veces la potencia producida por una sola antena. ¿Por qué ocurre eso? Justamente por el rayo reflejado en el plano de tierra. Entonces aquí es muy importante mencionar que ese fenómeno del rayo reflejado en el plano de tierra, con esa interfase del plano de tierra, nos va a generar ese efecto, como si tuviéramos básicamente 2 antenas. Y el tener 2 antenas significa que tenemos el doble de potencia. ¿Qué significa? Que tenemos el doble de ganancia, el doble de todo. Es decir, es como si se creara una antena en la parte de abajo y por eso se llama una antena virtual,
por debajo del plano de tierra, y esta es la que justamente contribuye a que tengamos el doble de potencia en el punto de observación. Ambas, por supuesto, estarán a la misma altura H, pero cada una de ellas contribuirá al campo total en el punto de observación P, y por supuesto eso va a tener como consecuencia el doble de potencia. De tal manera que cuando analizamos justamente estas ecuaciones, a partir de aquí en adelante, lo que empezamos a observar es justamente eso, que la potencia es el doble de un solo elemento. Y si eso ocurre, todos los demás parámetros, básicamente, les va a ocurrir el mismo fenómeno. Entonces nos dice en la ecuación 116 que la ecuación de la intensidad de campo, la intensidad de radiación, que es esta R cuadrada por la densidad de potencia, tendrá este formato. Otra vez, básicamente es el mismo que teníamos de un dipolo infinitesimal, solamente que le estamos adicionando este término, este coseno KH coseno de θ. ¿De dónde sale? Del rayo reflejado. Y otra vez nos dice que el valor máximo ocurre en 90 grados, es decir, en pi medios. Por lo tanto, dice entonces que la intensidad de radiación máxima tiene esta forma. Y por lo tanto, observen, como estamos diciendo que la potencia se duplica, entonces resulta que la directividad respecto de la de un dipolo elemental se cuadruplica. No sé si se acuerdan cuando les hacía la comparativa de los diferentes tipos de antenas, les iba mostrando cuál era el factor multiplicativo entre cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí vuelve a ocurrir este fenómeno, solamente que aquí nos dice que para el caso de un dipolo elemental colocado sobre un plano de tierra, resulta que ya no tenemos solamente la del doble, sino ahora tenemos 4 veces la de un dipolo elemental. Y entonces esto hace una diferencia enorme. Tanto es así que la mayoría de las aplicaciones de estos dipolos verticales sobre un plano de tierra han sido muchas desde bastante tiempo atrás. Una de las que les puedo mencionar de manera muy sencilla y muy clara son los radios estos de banda civil que utilizan, por ejemplo, las patrullas o los sistemas estos de comunicación de la policía. O los sistemas de comunicación de banda civil que utilizan, por ejemplo, las flotillas de camionetas o las flotillas de cualquier otro sistema de transporte. La mayoría de esos sistemas de comunicación utiliza este tipo de antenas. ¿Por qué las utiliza? Pues muy fácil. Las utiliza porque las características de directividad, de potencia y de campo eléctrico producidas por este tipo de antenas se magnifican, es decir, como pueden ver, este fenómeno de 4 veces la de un dipolo elemental hace que sea muy viable tener una antena muy simple colocada sobre un plano de tierra y que nos ofrezca mejores características que una sola. Y entonces, cuando vemos las ecuaciones tanto de la directividad como de la resistencia de radiación, pues resulta que es bastante conveniente utilizar estas antenas para sistemas de comunicación que necesitan grandes potencias a grandes distancias que las que normalmente tendríamos con un dipolo normal sin plano de tierra. Por supuesto, existe el mismo análisis para un dipolo horizontal, es decir, lo cambiamos de posición, ahora en vez de estar verticalmente lo cambiamos horizontal y podemos hacer el mismo análisis. Y tendremos otra vez las ecuaciones para los números de lóbulos adicionales, la potencia radiada, la resistencia de radiación, la intensidad de radiación, etc. Pero aquí lo importante de este análisis es esta conclusión que viene aquí. Justamente esa es la más importante de todo esto que les quería platicar de manera rapidita el día de hoy, que vamos a seguir viendo más adelante. Pero es esto que estoy marcando aquí, que lo voy a marcar aquí en color verde.
este tipo de antenas tiene tan buenas características que se resume en esto, que un dipolo elemental solo puede cuadruplicarse al colocarse un plano de tierra por debajo de él. De tal manera que eso hace una gran diferencia para aplicaciones reales de telecomunicaciones, por ejemplo, de banda civil, para el uso de antenas del tipo dipolo vertical colocada sobre un plano de tierra. Dígase una antena colocada, por ejemplo, sobre el toldo de un vehículo o una antena colocada sobre la cajuela de un vehículo, y por supuesto, tanto el toldo como la cajuela será un elemento metálico que mejorará las características de este dipolo vertical. Entonces, bueno, quería mencionarles esto. Para mí era muy importante mencionarles este tema, de manera tal vez muy rápido, pero sí queríamos mencionárselos porque con esto, digamos, le damos mucho más sentido a todo lo que hemos estado platicando. Si hemos estado haciendo análisis matemático, cálculos, corrientes, campos eléctricos, campos magnéticos, potencias, directividades, todos los parámetros que hemos venido calculando, las anteriores para diferentes tipos de antenas, incluso hicimos antenas largas, hicimos antenas cortas, antenas muy pequeñas. Pero desde el punto de vista práctico, pues no hay nada más que ya la aplicación física de este tipo de antenas, ¿no? Pues la aplicación de este tipo de antenas de manera muy simple, pues son esos tipos de radios que se utilizan a grandes distancias. Entonces, bueno, sí quería terminar ahí digamos, esta explicación antes de pasar al tema de las tareas. Pero sí me parecía muy importante mencionar justamente este tema del dipolo eléctrico vertical aplicado con teoría de imágenes. Lo vamos a seguir viendo, ahorita solamente fue la parte introductoria, quería mencionarles esto, vamos a ver algunos ejemplos numéricos, vamos a ver el desarrollo de las ecuaciones, por supuesto, y la idea, bueno, pues es que esta antena se suma a los tipos de antenas que en un momento dado, pues, nos pudiera tocar al momento de hacer un proyecto de antena final para el final del curso. No sé si tengan alguna duda de esto, o sea, lo vamos a seguir tocando en las próximas clases. No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Bueno. Solamente quiero resaltar nada más algo que no se los mencioné ahorita, es que cuando hablamos de conductores perfectos e infinitos, es que se cumplen estas dos condiciones. Es que la conductividad, esta ρ, tiende a un valor infinito, ¿no? Por ejemplo, el cobre es de 5.7, 5.8 por 10 a la 8. O, en su defecto, que esta conductividad sea mucho mayor a la frecuencia modular, es decir, a esta omega multiplicada por la por esta constante, constante epsilon. Bueno, nada más quería resaltar esas dos condiciones para considerar que se trata de un conductor perfecto, y bueno, infinito pues será en términos de su extensión sobre la que esté colocado este dipolo vertical. Bueno, como se lo vamos a seguir viendo, vamos a ver algunos ejemplos numéricos, como se los he mencionado anteriormente. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema de las tareas. He estado revisando sus tareas que me dejaron en papel y estoy un poco preocupado respecto del tema de que creo que nadie pudo determinar el complejo conjugado de la intensidad de campo magnético. O no sé si alguno de ustedes que lo haya encontrado y satisfactoriamente haya encontrado la solución nos lo quisiera compartir, pero hasta el momento de lo que he revisado creo que nadie lo logró hacer. Entonces, quiero explicarles eso en primera instancia. Déjenme, les pongo aquí. Voy a ponerle las fórmulas. Y pues les voy a explicar un poquito de un tema matemático muy simple que podemos aplicar y que es muy útil para todos estos desarrollos matemáticos. Vale.
En primera instancia, voy a retomar otra vez la ecuación del campo magnético del dipolo infinitesimal, el cual tiene esta forma, que es J, K y C, ¿no? Multiplicado por la longitud de 4 por pi por R, todo esto multiplicado por el seno de teta, a su vez multiplicado por algo que tenemos entre corchetes y luego por una exponencial. 1 más 1 entre J K por R. Y luego la exponencial a la menos JK. Esa es la ecuación de campo magnético en la región general, es decir, para las tres regiones: campo cercano reactivo, campo cercano radiante y campo lejano, ¿no? Esa es la ecuación general. Y lo que queríamos en esencia es encontrar algo que se llama complejo conjugado. Le voy a poner este nombre. Voy a decir que es esta H de phi. Y le voy a poner un asterisco en la parte superior solamente para identificar a qué me refiero, que es el complejo conjugado, ¿no? Así es como se los planteé en las clases. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtenemos el complejo conjugado de esta ecuación que vemos ahí? Bueno, en primera instancia, les había comentado que para obtener el complejo conjugado, pues básicamente tendríamos que considerar que es un número complejo, y por eso se llama así complejo conjugado. Es decir, habla una parte real y una parte imaginaria. Es decir, habla una parte real de este término h de phi, ¿no? Y habrá una parte imaginaria de esta h de phi. Bueno, voy a quitar esto ahorita, voy a ponerlo así. Una parte imaginaria h de phi. Y en términos generales, esta ecuación de la intensidad de campo magnético, pues básicamente está construido a partir de una parte real y una parte imaginaria. Entonces, lo primero que hay que recordar es eso. Es decir, hay una parte real más una parte J imaginaria. Es decir, en esencia sí está construido esta ecuación, ¿no? Hay una parte real y una parte imaginaria. Pero algo muy importante que habrá que mencionar es que en la parte imaginaria de esta ecuación de la intensidad del campo magnético tenemos este exponencial, y este exponencial pues la podemos escribir de varias formas, de varias maneras. Una de ellas es a través de los senos y los cosenos. Déjenme pongo ahí la otra ecuación. Esto pudiera ser igual. Un coseno de KR. Y como esto tiene signo negativo, pues va a menos J por el seno de KR. Así es como tendríamos que escribir
esta exponencial, ¿no? En un momento dado. Ahora, el complejo conjugado de esta ecuación pues básicamente tendría que ser la misma, solamente que en la parte imaginaria le vamos a cambiar el signo. Así de fácil. Pero para eso, pues por supuesto, tenemos que hacer un poco de desarrollo matemático. De tal manera que la intensidad de campo magnético en su complejo conjugado, pues necesitamos sacar la parte imaginaria y cambiarle el signo. Entonces voy a poner aquí esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación que tenemos aquí. La voy a poner en términos más mundanos, más sencillos para que la podamos entender de manera más simple. Fíjense, todo esto que estoy remarcando le voy a llamar A. Voy a reemplazar a todo ese término, ese K I 0L 4pi R seno de teta, lo voy a llamar A. Al producto K por R le voy a llamar B. Voy a llamar B. Ahora, es más fácil leer esta ecuación de esta manera. ¿Cómo creo el complejo conjugado de esta ecuación? Pues está relativamente sencilla. En vez de que nos enfrasquemos en utilizar esta ecuación, es decir, que dijéramos, voy a mostrar lo que muchos intentaron hacer, que fue reemplazar este término lo intentaron reemplazar por este, y empezar a jugar con las expresiones. Básicamente lo que empezaron a hacer fue empezar a jugar con esto, separar la parte real, parte imaginaria y volverlo a juntar. Bueno, si es posible hacerlo así, se tarda uno mucho más tiempo, pero sí se puede. Es decir, hay que hacer mucho desarrollo matemático, pero sí se puede. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Pues de manera muy simple, esta J la tendríamos que meter aquí, ¿no? Esta la tendríamos que quitar. Tendría que quedar más o menos así y empezar a jugar con la multiplicación de parte real y parte imaginaria, ¿no? Bueno, ese es un camino. Ese es el camino largo y el camino muy talachero. El camino más sencillo, y esto va a depender más bien de su práctica en desarrollo matemático, que nos olvidemos de esa talacha. Y que vayamos a lo más sencillo. Observen. El complejo conjugado es básicamente cambiarle el signo a la parte imaginaria. A la parte imaginaria es a la que hay que cambiarle el signo. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es mantener esa condición. ¿Cómo mantenemos esa condición? Ahorita les muestro. Observen. El complejo conjugado de esta ecuación, voy a poner esto aquí. Pues resulta que esta J, en vez de tenerla aquí adentro, bueno, acá afuera, perdón, lo que voy a hacer es introducirla en los paréntesis y después la saco. Va a quedar así. Ahora, le tengo que cambiar el signo. Pues le tengo que cambiar el signo a la parte imaginaria. Bien. Si le cambio aquí el signo, le pongo el signo negativo aquí y acá, en vez de que sea negativo, lo hago positivo, mantengo la condición en las dos partes de la ecuación. Y con eso tengo en automático el complejo conjugado de esta ecuación. Entonces, el complejo conjugado de h de phi es este que tenemos aquí. Ahorita les voy a hacer justamente la validación de lo que acabo de hacer. Observen.
Voy a volver a sacar la J, para ponerla aquí afuera. Quedaría así. ¿Cómo validamos esto? Bueno, pues de manera muy sencilla. Observen. Como les dije, básicamente el campo eléctrico y el campo magnético van a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Vale. Vamos a darle valores y vamos a validar que esto que acabo de hacer, es decir, cambiarle solamente el signo a los imaginarios, es decir, si eran positivos los hago negativos y si eran negativos los hago positivos, sin hacer todo el desarrollo matemático. Lo omito y solamente me aseguro que en todos los términos imaginarios les cambio el signo. Esa es la única condición. Y esa es una de las características de los números complejos. En tanto a todos los números imaginarios les cambien el signo, el complejo conjugado se va a mantener. Pero deben tener mucho cuidado con identificarlos de la manera más simple. Por eso traté de escribírselos así, que lo pudieran observar tal vez más sencillo. Ahora, voy a hacerles la demostración. Voy a definir, por ejemplo, un valor de A igual con 10. Y voy a poner un valor de B igual con 10. Es un número arbitrario que estoy definiendo. Y lo único que voy a hacer es tomar estas ecuaciones que ven aquí, esta que tenemos aquí, y la voy a calcular. Voy a cambiar, bueno, voy a crear otra variable que se llama j, que le voy a llamar, que es la raíz cuadrada menos 9. Y eso es igual al número imaginario. Y entonces al calcular esta, que tengo aquí con el valor de A igual con 10 y B igual con 10, cualquier número aleatorio que a mí se me ocurra, podría haber puesto 20, 10, 5, el valor que fuese, me va a dar este valor, ¿no? Menos 6.279 menos J, voy a cambiar el formato, para que sea más fácil de entender en términos de J, ahí está, menos 7.84. Y decíamos que a este número, en su parte real y parte imaginaria, el complejo conjugado, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo a la parte imaginaria para que sea el complejo conjugado. Vamos a hacer eso. Voy a tomar esta otra ecuación que les puse acá. Dije, bueno, ecuación que tengo aquí, único y ya está. Si se fijan, lo único que nos cambia es el signo negativo, ¿no? Sería, por ejemplo, h de phi, y el de abajo será h de phi complejo conjugado. Y como pueden observar, solamente al cambiar el signo negativo a las jotas, tanto en la parte de la sumatoria como en la parte de la exponencial, ahí hubo un cambio de signo, ¿no? Se cumple la condición y efectivamente nos da el complejo conjugado. Que le cambio el 5. Es decir, para todos los valores que yo pueda encontrar, voy a comparar aquí, siempre me va a encontrar el complejo conjugado. Entonces, esto era muy importante. ¿Para qué? Pues para encontrar, si se acuerdan, la idea de la tarea era encontrar, esto. El producto
cruz el campo eléctrico por el complejo conjugado de H. Entonces, lo que hasta ahorita voy observando en sus tareas es que nadie pudo encontrar el complejo conjugado de H de manera satisfactoria y por consecuencia las ecuaciones de la densidad de potencia nunca las pudieron demostrar en términos de lo que viene en el libro. Yo les puse ahí como referencia esta, pero la idea era justamente que tuvieran conciencia de que lo único que cambiaba en el complejo conjugado pues era básicamente el signo, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan un poquito más de habilidad en su desarrollo matemático, porque de aquí en adelante mucho de lo que realizamos aquí en las antenas pues surge de ahí, ¿no? Entonces era importante mencionarles eso como un dato importante respecto de sus tareas. No sé si tengan allá alguna duda respecto de, de esta tarea inicial de la densidad de potencia, compañeros. No, profe. No, profe, de momento no. No, no, profe. Bueno, pues pónganse buzos, ¿eh? Igual en el examen tienen que hacer algún desarrollo. Bueno, entonces ahí está el dato, ¿no? De cómo obtienen el complejo conjugado para el caso de la intensidad de campo magnético en línea. Bueno. Ahora, eso en primera instancia. Ahora, me parece que de la última tarea del dipolo de longitud finita, tenían algunas dudas. Entonces, no sé si quieran de una vez verlas, las vamos a platicar y pues las despejamos sus dudas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuáles son sus dudas? A ver, los escucho. ¿Pero ese es el de la tarea 2 que acaba de dejar? ¿O de la anterior? El del que quieran ver. De esta, profe. De la que quieran ver. Yo, ¿le puedo poner un jam, la pizarra? Tantito. No, si quieres, muéstranos tu pantalla. Ah, bueno, es que lo iba a escribir en la pizarra, o sea, del jam. Si quieres de lo que hayas hecho, pues muéstranos para que sea más ejemplificativo de lo que quieres preguntar. Sí. No, ¿proyectas tú? ¿Quieres que te proyecte yo? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres mostrar? Es que, ajá, nada más, le iba, o sea, que deje esa pantalla y creo que de ahí, y a partir de eso creo que puedo compartir la plantilla. ¿Esa es la que estoy compartiendo, profe? ¿La que está ahí? Pues
pues es la liga que nos mandaste. Si quieres, Ah, vuelvo a abrir otra liga que nos tuviste mandar. Ah, esta es la segunda liga que nos mandaste. No, es que es que creo que ya hice. Ah, sí. Es que tenía duda en en la parte donde, por ejemplo, nos da un CI, en la ecuación ya del RR, que nos da 2KL. Ajá. Por ejemplo, aquí todo esto tenía la duda que si es igual a CDI por CDI de X o solo CDI es el CDI de X y pues, que multiplica al 2 por KL. Ah, ok. Bueno. Está bien. A ver, déjame ver si te entendí bien. Tú te refieres a, por ejemplo, este término, ¿no? No sé si te refieres a este término, por ejemplo, este que tenemos aquí o este otro que tenemos aquí. Hay Ajá, sí, de varias, esos dos. o alguno de estos dos. Eh, como les había dicho, estas expresiones CI, pues es esta ecuación. L integral coseno. Y esta ecuación o esta integral coseno, bueno, pues la desarrollamos a partir, digamos, de series, una expansión geométrica o a través de tablas. La manera más sencilla es a través de tablas. Pero necesitan conocer previamente el valor de K por L. De tal manera que voy a poner aquí el ejemplo. O no sé si nos das tus datos y así validamos lo que hayas hecho. ¿Cuál fue tu valor de frecuencia, compañero? Mi valor de frecuencia es de 550 megahertz. 550 MHz. Muy bien. El valor de la corriente me parece que en el ejercicio les dije que iba a ser 1.5 miliamperes. No sé qué valor de corriente estés utilizando. No sé si utilizaste 1.5 o qué valor utilizaste. Pero, Sí, esa, la de 1.5 por 10 de la menor. ok. ¿Qué valor de N te tocó? De N 0.5. ¿Ese tal cual que estás viendo ahí? Ajá. 0.5. Significa que para media longitud de onda el máximo está en 90 grados, ¿no? Y el producto K por L para esa frecuencia y esa longitud es 3.142. Y el producto 2K por L, pues tenemos aquí 28.3. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para CI, en las tablas, lo único que tenemos que hacer es buscar el valor correspondiente. Hay que buscar el
el valor X. Este tendría que ser, tenemos que poner, voy a ponerlo así. Este valor de X, o este valor de X, pues tendrá que ser el producto correspondiente. Si K por L es 3.14, pues es 3.14. En este caso, aquí nos dice de la tabla que para el valor 3.1, voy a ver si puedo abrir el libro, sería más fácil verlo en el libro. Para que vean de dónde lo saco específico. ¿No? Integrales de Fresnel, ¿no? Ok. Me refiero particularmente al apéndice 3 del libro. El apéndice 3 del libro viene estas integrales senos y cosenos, y particularmente tú te refieres a esta CI de X. Bueno, ¿qué es lo que hay que buscar? Pues el valor más cercano a 3.14. En este caso, pues serán estos que tenemos aquí. Voy a marcarlo ahí en color amarillito. Los que tenemos ahí. Particularmente, el que queremos es este de aquí, CI de X. En este caso dice que es 0.08699. Pero resulta que ese valor de 0.08699 es para el valor exacto 3.1. Pero lo que quiere buscar es el de 3.142. De manera, digamos, tenemos que hacer una relación y entre estos de población y el resultado, ¿cuál tendría que ser? Pues este que estás viendo ahorita aquí en la pantalla. El MATCAT, pues afortunadamente lo puede calcular y te lo da directo para este valor en específico de 3 puntos. Tabla, si pones este valor de 0.08699 que sale de la tabla del IVA, este valor, es correcto. Ahora, si en la ecuación dice 2K por L, bueno, pues entonces significa que tendremos que multiplicar KL por 2, es decir, 6.283. Tendremos que ir otra vez a las tablas y en las tablas buscar ese valor de 6.28. Voy a las tablas y busco 6.28. El más cercano es 6.3, es este de aquí. ¿Cuál es el que nos interesa? Es CI, y es este valor que ves ahí, menos 0.01989. Es el valor que tendríamos que encontrar. Si le pongo aquí un igual, me da un valor. Pero bueno, esto es lo que me da el MATCAT. Si tú no tienes el MATCAT y solamente tienes tu calculadora, lo más adecuado es sacar el libro, sacarlo de las tablas, pero van a resolver términos del producto K por L o de 2KL. Entonces no sé si con eso se resuelve tu duda, compañero. Sí, profe, ya, con eso ya más o menos. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañero? Yo, profe. Sí. Bueno, mi duda es más que nada en la parte final de la tarea.
que es cuando declara n y n mayúscula, que pone 3 valores, ahí no sé cómo, o sea, en qué se basó para poner esos valores. ¿De qué hablas? Así que ¿de qué hablas? En la penúltima página de la tarea. ¿Qué inciso? Ahora sí que ¿de qué inciso hablas? A ver, vamos a ver el archivo de la tarea. A lo mejor están queriendo sacar cosas que no son. Bueno, lo decía más que nada del ejemplo que pasó en el Drive. El que tiene ahí abierto. Mira, ¿de cuál inciso estás hablando? Del último, del C. ¿Del patrón de radiación en forma polar? ¿O de la distribución de corriente? De la distribución de corriente. Ah, ok. Eso está al principio. ¿Te refieres a esta gráfica? Ah, no. Bueno, no. Creo que es mejor que le comparta para que no. Para que me entienda Sí, mejor. sí, exacto. ¿Ya ve mi pantalla? Sí, Es más que nada en esta parte. No sé, bueno, me da error y pues obviamente la gráfica igual no me la... Siento que no me la grafica bien. pero ¿qué quieres graficar? O sea, yo lo que les puse al final de este archivito, no sé si te refieres a esta gráfica que viene aquí. Te refieres a la gráfica de la resistencia de radiación y la reactancia, ¿no? Esa mero. Sí, sí, sí. Eh, vaya, ese era digamos, mostrarles de manera general cómo se puede calcular para cualquier valor de n la resistencia de radiación. Pero no están obligados a calcularla. Seguramente aquí lo que estás haciendo, a ver, es que no estás declarando adecuadamente la fórmula. En ese término R, tienes que crear, digamos, cambiar un poco la fórmula. Mira, déjame, te pongo la pantalla para que te muestre. Sí. Aunque no están obligados a hacer esto. Digamos, eran los incisos del archivo lo que les quería que resolvieran. Todo lo demás era nada más ejemplificativo para que pudieran ver cómo se hace. Bueno, en primera instancia, quiero que observes esta fórmula. Esta fórmula te dice que tienes que se va a calcular R, la resistencia de radiación. Voy a hacer un poquito más grande para que puedas ver. Dice que la resistencia de radiación la vas a calcular, pero variando valores de L. Y por eso pones R entre paréntesis L. Creo que eso no lo tenías en primera instancia. Y eso significa que a esta ecuación le vas a meter diferentes valores de L, que son todas las L's que estarán a lo largo de la ecuación. Entonces, lo primero que tienes que hacer, cambiar en tu fórmula, ahí de MATLAB, ponerle R, paréntesis, L. Con eso estás declarando otra nueva fórmula que va a ser dependiente de valores de entrada de L. Y lo mismo va a ocurrir con la ecuación para la reactancia. Ambas las tendrás que poner en términos de un valor L de entrada.
¿Qué es L? Pues la longitud de la antena. Ahora, ¿qué valores de antena estamos definiendo? Bueno, en este caso yo en la parte superior dije, bueno, pues la longitud de la antena también la voy a hacer dependiente, pero en este caso de un valor n. Ese valor n es el que nos va a permitir crecer la antena desde valores muy pequeños hasta valores muy grandes. De tal manera que dije, la longitud de la antena va a ser n por lambda. Es decir, un valor n, este valor n que estoy marcando ahí, multiplicado por la longitud de onda. Y va a empezar desde ¿qué? Va a empezar desde un valor muy pequeño, 1 por 10 a la menos 9, básicamente es un valor infinitesimal. Y va a tener incrementos de milis de 1 por 10 a la menos 3. Entonces el valor más pequeño será 1 por 10 a la menos 9, el siguiente valor será 1 por 10 a la menos 3, y después de ahí se va a incrementar en 1 por 10 a la menos 3 hasta llegar a 3.1. Y eso los voy a multiplicar aquí para encontrar el valor de L. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que me va a crear una tabla L. Bueno, aquí me dice que es una función variable. Tendríamos que ponerle de n. Y me va a crear en automático una bloque, básicamente es el eje X de esta gráfica. Y va a empezar desde 1 por 10 a la menos 9 hasta 3.1. Esto es básicamente lo que está haciendo esta gráfica. Y los valores, pues va a ser la resistencia a la antena en términos de... Y lo mismo, creo que si a tu ecuación que tienes ahí que me mostraste, voy a que pongas otra vez tu pantalla, si es esos pequeños cambios, se tendría que resolver tu error. Pero bueno, insisto, no, la idea no era que hicieran esa gráfica. Bueno, era más que nada para ver si me salía. Bueno, pero ya corregí lo que me dijo sí, y no, bueno, sí. Se corrigió la gráfica. sí. Es decir, te debería de salir algo muy similar a lo que viene en la figura 4.9 del libro. Ahí estás. Muy bien, compañero. No sé si tengan alguna otra duda, Gracias, profe. pero sí, no hay de qué, compañero. Sí, Yo sí, dime, tenía te escucho. dos dudas rápidas. Por ejemplo, ¿sí Sí. ve que a partir del punto del inciso B.2 se ocupa el ángulo θ para hacer los cálculos? Entonces tenía duda de, Sí, por ejemplo, en el ejemplo que mandó en la carpeta de Drive, ahí toma un ángulo de 43 grados, pero lo saca de una gráfica que está en MATCAD. Mi duda era sí. de... Bueno, si quieres ahorita vemos eso. Se nos va a acabar la llamada otra vez de esta cosa. Si quieres, para continuar con la explicación, nos pasamos a la última liga que les mandé y les explico eso, porque sí vi que varios que hicieron que hicieron la tarea a mano, creo que se confundieron con ese dato. Entonces, se va a cerrar esta sesión y nos pasamos a la última liga.